Hola a todos, bienvenidos al último capítulo de esta tercera temporada de EST 1891. El día de hoy tengo el placer de conversar con Gonzalo Letelier, que es profesor de filosofía y además es el decano de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones. de la Universidad Finisterre. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Mauricio. Oye, a todos los invitados, para partir le preguntamos por qué eligieron a su superhéroe y tú elegiste a San José. Sí, yo creo que lo elegí porque no es un superhéroe, porque es una persona común y corriente que hizo lo que tenía que hacer cuando correspondía hacerlo, y de esa manera se hizo partícipe de la obra más grande de la historia. Efectivamente, San José en la Biblia no habla, ¿No? y lo que tú dices me hace pensar de cuántos superhéroes ya existen así en la sociedad hoy día y cuántos más deberían existir que conciban su labor de superpoderes como cumplir con su deber de manera silenciosa. Sí. Lo que pasa es que eso solamente es eficaz en el orden de la gracia. En el reino de Dios. Sí, al final no es lo del Salmo, no visto vine, no a nosotros la gloria, sino solamente tu nombre. Uh-huh. La única manera de que la acción social, política, laboral, sea familiar, sea fecunda, es que uno haga lo que pueda para que Dios haga el resto. Lo que uno no puede. Así es lo de la gotita de agua en la consagración y el agua de las bodas de Canaán. Eso es. Oye, Gonzalo, hoy día te quiero invitar a que conversemos de quizás el tema más importante de este podcast, que es el que le dio origen. Se trata de la doctrina social de la Iglesia. Te quiero pedir que nos cuentes qué es la doctrina, cómo estudiarla y qué podemos hacer con ella, pero con un desafío especial que es hacerlo para la persona de a pie. Sí. A ver, la doctrina social de la Iglesia es simplemente la enseñanza de la Iglesia en respecto a los problemas sociales. ¿Sí? En ese sentido, no es un cuerpo doctrinal sistematizado y ordenado, sino que uno lo encuentra fundamentalmente en documentos escritos sobre todo por los pontífices, por los papas, en que a partir de los principios clásicos del derecho natural y de la justicia, iluminados por la fe, van dando luz sobre los problemas sociales propios de cada época. Una característica muy importante de estos documentos pontificios es que queda muy claro, incluso por el mismo encabezado, es que están dirigidos no exclusivamente a los miembros de la Iglesia, señalados, enumerados jerárquicamente, digamos, sino que siempre terminan con una referencia a todos los hombres de buena voluntad. En el fondo, la doctrina social de la Iglesia es la parte de la teología moral más cercana uno podría decir a la filosofía, pero suena mal, más cercana al conocimiento natural que es accesible a cualquier persona justa. O sea, no solo para los católicos, sino para toda persona de buena voluntad. Sí, a ver. Pero para los católicos es obligatoria, es mandante. Lo que pasa es que sea o no sea solamente para los católicos es un problema de la accesibilidad del discurso, de quiénes son los que pueden entenderlo. Porque finalmente el problema social tiene un elemento que es connatural al hombre, es el problema político, es el problema de la vida en común, es el problema de la justicia. Pero ese problema de la justicia, ese problema político, es difícil para nosotros, es lo mismo que pasa con la virtud, es difícil la consecuencia del pecado original. Y lo que aporta la Iglesia es, por una parte, la fuerza de la gracia que hace posible la virtud y entonces vence el pecado original, pero también la luz intelectual que a consecuencia del pecado original ha quedado oscurecida en nosotros. Y entonces es como que uno leyera un tratado sobre teoría social, sobre justicia, con la certeza de que, porque ha sido iluminada por el Espíritu Santo a través de la voz de la Iglesia, uno tiene plena certeza de que en los principios fundamentales, más allá de las aplicaciones contingentes, ahí está el punto. En el fondo,
la tesis básica de la doctrina social de la Iglesia, en lo que tiene de teología, es que no hay solución a los problemas sociales de la humanidad al margen del Evangelio. No porque uno tenga que aceptar un cierto cuerpo de dogmas revelados, sino porque la virtud, ¿sí? La justicia, no es, o la caridad, en último término, que es la solución a los problemas sociales, no es posible sin la gracia. ¿Y por qué la Iglesia tiene que opinar? Esta es una crítica que yo he escuchado en distintos mundos, de por qué la Iglesia opina o se mete en materia social, en materia económica, cuando la gente dice, ¿qué saben ellos de eso? Que opinen de religión, pero no de problemas sociales. Porque el magisterio de la Iglesia se refiere a todo aquello que es necesario para la salvación eterna. Esa es la función de la Iglesia. Pero muchas cosas que son necesarias para la salvación eterna inciden en otros, porque somos seres sociales y vivimos junto con otros. Y entonces, finalmente, uno puede analizar el problema fundamental de cualquier doctrina social, que es el bien común, en una perspectiva puramente temporal, o bien sin quitarle nada, sino perfeccionándolo y elevándolo, analizar ese mismo problema en orden a la salvación. Y en la lógica de que es necesario que se den ciertas condiciones temporales para poder proclamar la verdad del Evangelio, la Iglesia tiene todo que decir respecto de las condiciones fundamentales de la vida en común, que no son distintas de aquellas que muestra la mera filosofía natural, la mera filosofía política y social. Y entonces, respecto de alguien que no tiene fe, es un interlocutor tan válido como cualquier otro autor, pero con la ventaja de que lleva siglos reflexionando sobre estas cosas y siglos en los cuales no ha cambiado de opinión, digamos, sino que se ha mantenido fiel a esos principios y ha ido explicándolos cada vez mejor y mostrándolos de una manera cada vez más clara, aunque siempre relativa al momento concreto en que toca levantar la voz. Entonces, déjame decirlo así, tú me corriges si es que lo entendí bien o no. La sociedad puede ordenarse de tal manera que facilita la salvación de las almas. Y claro que sí. O sea, hay condiciones de vida que hacen muy difícil la comunicación de las verdades fundamentales de la fe. O sea, imagínate un drama tan actual como el de la crisis de la familia y la desaparición del padre. Es muy difícil para alguien que ha tenido esa experiencia entender la paternidad de Dios. O de una manera mucho más concreta y mucho más dura, aunque se nota menos, es muy difícil que alguien se abra al Evangelio cuando no tiene experiencia de haber sido amado gratuitamente. Porque en el fondo uno asciende hacia Dios a partir del conocimiento natural de la experiencia cotidiana. Y entonces ahora déjame hablar a los católicos, porque aquí yo creo que hay una primera idea fuerza que creo que es importante transmitir, y es que para los católicos conocer la doctrina social es un imperativo en orden de buscar la mayor salvación de las almas desde nuestros lugares de vida. Es una forma de apostolado. Nosotros somos herederos de una visión de la fe que no es católica, que de hecho es más bien propia del liberalismo, que ha tendido a privatizar la fe, como si fuera propio del ámbito doméstico, incluso exclusivamente de una intimidad personal con Dios. Así como hay una moral burguesa, hay también una religiosidad típicamente burguesa. Pero la Iglesia es fermento, la Iglesia cambia profundamente la sociedad. Y la cambia no tanto con normas, digamos, sino cambiando fundamentalmente los corazones. Un muy buen amigo nuestro siempre ponía el ejemplo del modo en que la Iglesia contribuyó a la abolición de la esclavitud y la servidumbre, que no fue prohibiéndola, sino cambiando los corazones. De tal manera que se hizo sentido común, que era intolerable el hecho de que alguien perteneciera a otro. Pero primero lo que sucedió fue que
cambió por completo la estructura de esa servidumbre, de manera que ese que en cierto sentido me pertenece pasó a ser mi hermano. Y ya que es mi hermano, entonces... Yo no me quiero desviar del tema, pero esto que tú estás diciendo ocurre sobre todo en la Edad Media, ¿no? Sí, en la primera antigüedad, y claro, pero siempre es necesario, ¿eh? Siempre es necesario. O sea, cuando se dice que no es posible la solución a los problemas sociales sin el Evangelio, no hay que olvidar que la consecuencia principal del Evangelio es una metanoia, es una transformación, es una conversión que sucede en primer lugar en el interior de las personas. Y por eso existe también una de las tesis fundamentales de la doctrina social y política de la Iglesia, un reinado social de Jesucristo. Que de nuevo nosotros tendemos siempre a privatizarlo, como si fuera simplemente una especie de externalidad de la conversión personal, y no lo es, no lo es, porque en fondo efectivamente es inseparable de la conversión personal, pero como somos seres intrínsecamente sociales, esa conversión también cambia profundamente las instituciones. Las instituciones. Empezamos a relacionarnos, no solamente privadamente, sino que empezamos a pensar y organizar la sociedad de una manera distinta. Oye, y tú dijiste que esta doctrina se encuentra en algunos textos. Sí. ¿Cuáles son esos textos? A ver, normalmente se identifican dos grandes familias de documentos magisteriales en materia social. Una gran familia que surge con Rerum Novarum, que normalmente se lo considera como la primera gran obra, la primera gran encíclica en materia social de León XIII, 1891. Como este podcast. Como el podcast, claro. Y entonces hay una serie de encíclicas conmemorativas, digamos, que en general llevan el nombre de la cantidad de años que recuerdan. Como por ejemplo, el 40º año de Pío XI, está Octogesima Adveniens, que no es una encíclica, de Pablo VI, y está Centesimus Annus de Juan Pablo II. Y hay como una segunda gran familia que comienza con Popularum Progressio, que no se refiere tanto a la cuestión social, fundamentalmente al problema relativo al trabajo y a las relaciones laborales y a la propiedad privada, un problema más bien, si tú quieres, económico. Popularum Progressio se refiere al desarrollo de los pueblos y pone mucho énfasis en la interdependencia de las naciones, y a partir de esa línea también surgirá un gran énfasis en lo que posteriormente vendrá a llamarse el principio de solidaridad, que está muy claramente planteado en Sollicitudo Rei Socialis, que es la primera gran encíclica que se remite a esa familia, y después continúa con Caritas in Veritate de Benedicto. Y podríamos decir que la última encíclica social es Fratelli Tutti del Papa Francisco. Sí, definitivamente. Sí, que curiosamente no tiene ese encabezado. ¿Sí? Ya ni siquiera está dirigida a los miembros de la Iglesia, sino que comienza con ese vocativo que le da el nombre, que es Fratelli Tutti, que es todos hermanos. Que es hermanos todos. O sea, es como les estoy hablando a todos ustedes en plan de igualdad, porque les voy a hablar de la fraternidad. Y es una encíclica que para uno que ha sido formado en una doctrina, ha recibido una formación más clásica, tiene una cierta dificultad precisamente por eso, porque está muy claramente dirigida al mundo, digamos, a aquellos que están fuera, para hacerles inteligible esta idea tan propia de Benedicto XVI, de que Cristo no quita nada, digamos, o sea, que todos aquellos valores puramente seculares, que incluso con muchos errores, pero efectivamente han sido vistos en cierta medida por las doctrinas sociales y políticas contemporáneas y de la modernidad, son asumidos por la Iglesia y son redimidas, porque finalmente el mensaje cristiano es ese. O sea, Cristo asume la naturaleza humana, y todo aquello que es humano es, porque es asumido, es redimido. Es redimido. Claro. Oye, ¿y cómo es esto de los principios? Porque lo que yo entiendo es que esta doctrina no son cosas tan concretas y únicas, sino que son más bien principios que iluminan la realidad. Sí. Y la realidad va cambiando, sin embargo, los principios se mantienen. Los principios, en primer lugar, los principios y la doctrina social de la Iglesia completa no da soluciones técnicas. Y en ese sentido difiere de todas las ideologías.
¿sí? Las ideologías de la modernidad parten de una descripción de la vida social en términos más o menos, que aspiran a ser más o menos científicos. Entonces, dado que entendemos cuál es el modo en que funciona la sociedad, entendemos también el modo en que podemos conducir de una manera más o menos inexorable a esa sociedad a una especie de paraíso terrenal. El problema es siempre el mismo, de que es cómo explico el mal, digamos, cómo explico la presencia del mal. Entonces, dado que esa explicación es intrahistórica, si yo encuentro la receta, entonces voy a poder solucionar ese problema intrahistórico y conducirnos a la sociedad sin clases o a la sociedad de la libertad, que es la sociedad, etc. La Iglesia, en cambio, que es profundamente realista, propone principios. ¿Sí? Y esos principios son fundamentalmente los tres clásicos que están recogidos en todos los manuales y que más o menos implícitamente uno puede ver incluso también en los documentos pontificios, que son en primer lugar el principio de bien común, y a partir del principio de bien común el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad. Normalmente se añade el principio de la dignidad humana, pero eso es un principio propio de todo el saber práctico, moral, no es específicamente social ni político. Entonces, ¿Y el destino universal de los bienes? lo que pasa es que es un efecto. A ver, en su aplicación práctica es un efecto fundamentalmente del principio de solidaridad, que es simplemente una derivación del principio de bien común, y en su fundamentación teórica tiene que ver con el modo en que la Iglesia entiende la propiedad privada. Que bien, interesante, o sea, uno lo puede hablar de todo, pero esto vale la pena. Porque en el fondo, porque una buena manera de demostrar cómo la doctrina de la Iglesia recoge lo que hay de verdadero en posiciones que uno normalmente piensa como opuestas en el espectro político. La Iglesia, la fundamentación clásica que recoge la Iglesia sobre la propiedad privada consiste en esto. Los bienes son para todos. ¿Sí? Y eso no es comunismo. Es que es el de ese principio, el colectivismo marxista deduce que no hay propiedad privada. Claro, la Iglesia parte del dato. Los bienes han sido creados para todos. La mejor manera de que los bienes del mundo se ordenen efectivamente al bien de todos es que sean distribuidos. Y entonces la propiedad privada está al servicio del destino universal de los bienes. De tal manera de que si tú tienes algo como propio, no es exclusivamente relativo a ti y por lo tanto tú puedes hacer con eso lo que quieras, sino que te ha sido confiado para que a partir de eso que posees y que es efectivamente tuyo y por lo tanto está sometido a tu dominio, tú puedas contribuir al bien de todos. Claro. De manera que sintetiza recogiendo lo que hay de verdadero en estos principios opuestos. ¿Sí? Por eso es tan bonito esto. Oye, yo no sé si tú te das cuenta, pero hablas bonito y complejo. Sí. Para la persona de a pie que nunca ha leído una encíclica, Sí. quizás tiene que leerla. Pero si aún así dice, no, es que la lectura de las encíclicas no son para mí. ¿Qué debería hacer para conocer esta linda doctrina? Yo creo que si una persona considera que son textos muy abstrusos, que de hecho mientras más recientes son más largos, entonces a veces son bastante difíciles. Si le cuesta mucho acercarse a los textos, bueno, acérquese a gente que sepa. Porque esto es lo que dices tú, finalmente el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia no es excusable, no es algo que uno pueda simplemente no saber y declarar que no le interesa, porque es relativo a la vida común. Entonces, acérquese con la confianza de que, porque se trata de cosas que son profundamente verdaderas, le van a hacer sentido. ¿Sí? Le van a hacer sentido. Finalmente, una persona que no sabe, aunque no sepa, es capaz de reconocer a un buen maestro. Acá pasa un poco lo mismo. Porque le tiene que hablar en un lenguaje que sea lógico. En el fondo, la Iglesia no propone, respecto al bien común, por ejemplo, no propone un ideal abstracto de sociedad o un ideal utópico y único de sociedad al cual tengamos que movernos. O sea, la noción de bien común es mucho más cotidiana, sencilla y accesible. Es simplemente los bienes en virtud de los cuales vivimos juntos. Entonces, en esa lógica, no es la propuesta de una ideología que yo tengo que creer, y una vez que la creo me afilio al partido y entonces lucho, sino que es algo que en primer lugar constato. ¿Sí?
A ver, ¿qué es lo que a usted, vecino, le interesa en su barrio? Eso es el bien común del barrio. O sea, el bien común no es, en primer lugar, una meta, ¿sí? Sino que es fundamentalmente la plenitud, la perfección de aquello que de hecho nos mantiene viviendo juntos. Y lo mismo con el principio de subsidiariedad, no es una receta económica de eficiencia, digamos. Es sencillamente que las sociedades particulares, precisamente porque son sociedades, son competentes para decidir el modo en que ellas mismas se organizan. Y no tiene por qué meterse en una instancia superior o externa a decirme cómo tengo que hacer las cosas. Al contrario, como esta sociedad efectivamente contribuye al bien de todos, tienen que dejarla en paz para que tome sus decisiones y tienen que ayudarla, subsidiarla, para que pueda cumplir. Y eso es todo. Y eso es todo. Finalmente, uno lo podría decir así, cuando los principios son verdaderos, siempre se pueden decir en simple. Es que eso me parece que es sumamente importante, porque así como me estáis explicando el bien común, yo he tenido conversaciones y discusiones súper teóricas y densas de qué es el bien común, pero al final es, vecino, ¿qué nos interesa? Eso es. Pongámonos de acuerdo para que lo que nos interesa sea lo mejor para todos. Es que finalmente, de hecho, esa conciencia cambia incluso la lógica, la estructura del diálogo y de la deliberación política. Así que la objeción que siempre, sobre todo el liberalismo, hace a la autoridad social de la Iglesia y a los colectivismos, es la típica pregunta, bueno, ¿quién decide cuál es el bien común y por qué yo tengo que suscribir eso y subirme a tu barco si yo no estoy de acuerdo? Es que claro, si tú planteas el problema así, efectivamente la deliberación política va a consistir en que dos personas que tienen modelos técnicos acabados de sociedad tienen que ponerse de acuerdo y para que se pongan de acuerdo lo que tienen que hacer es negociar. Es decir, que cada uno renuncie a parte de lo que quiere para que el otro le conceda. Como un negocio, el modelo de un negocio es un cambio comercial. Digamos. Yo quisiera venderlo muy caro, tú lo quieres comprar muy barato, llega a un punto medio que no satisface ninguno de los dos, pero es lo posible. Si tú, en cambio, partes de la base de que el bien común es simplemente el bien de todos nosotros, bueno, a ver, vivimos juntos, nos interesan las mismas cosas, pongámonos de acuerdo en cuál es el modo en que queremos lograrlo. Probablemente no estemos de acuerdo, pero es completamente distinto discutir sobre el modo de alcanzar algo que todos queremos que renunciar a mi proyecto abstracto, claro. O sea, la discusión de pensiones también es súper clara. O sea, finalmente, ¿Cómo se aplica acá? O sea, finalmente, ¿de qué estamos discutiendo? ¿De qué estamos discutiendo? De si el monto de la cotización es mío o la pensión tiene que ser una garantía del Estado, o estamos de acuerdo, o estamos discutiendo sobre cuál es el mejor modo de lograr que las personas tengan buenas pensiones. Eso debería ser. Eso debería ser, pero parece uno ve la discusión en la prensa y parece ser que la discusión está planteada en otro sentido completamente distinto. Parece que estamos defendiendo o la propiedad sobre un determinado bien que no tengo por qué cederle a nadie, o el carácter público y estatal de la provisión de ciertos servicios. Es una discusión súper ideológica. Y de hecho, la solución que se ha propuesto tiene este carácter de negociación, pues una claudicación en la que nadie está de acuerdo. Por supuesto que esto no va a resolver el problema. No resuelve el problema. Lo que hace porque es además plantearlo no hay como una sola, es que no hay. No hay una sola manera de resolver ese problema. Claro, por eso porque el problema político es práctico. Y nunca en el orden práctico hay una sola manera de resolver las cosas. El bien común de cada sociedad es distinto, no solamente porque cada sociedad es distinta, sino porque las soluciones posibles a los mismos problemas son infinitas. Son infinitas. Y entonces es contingente, y entonces va cambiando, y es histórico, y va a ser distinto en cada momento. Y por eso tú lees una encíclica de hace 80 años, y dices, claro, aquí hay un montón de cosas que ya no aplican, pero los principios siguen siendo exactamente los mismos. Y por eso también es tan importante la calidad, para poder conversar y ponernos de acuerdo. Es que finalmente, volvemos a lo que conversamos al comienzo. O sea, una de las grandes luces del magisterio social, que es también una gran luz de la filosofía política clásica y que desaparece en la modernidad, es la idea de que la justicia, si bien es la virtud social fundamental, no es la virtud social fundamental porque la vida común, la vida política, se explique exclusivamente en términos de justicia, como si nosotros
viviéramos juntos porque hicimos un pacto, ¿sí? La típica, la clásica idea moderna del pacto social. Cuando Que es falso. Claro, mirándome mi ombligo, yo me doy cuenta de que necesito pactar contigo para no matarnos, digamos, y entonces ponemos reglas de justicia. Bueno, eso es una pésima explicación de la vida social, porque en el fondo lo máximo que va a lograr es precisamente aquello que está al comienzo. En el fondo, la pregunta que quiere responder es cómo vivir juntos sin matarnos, ¿sí? Aristóteles, Platón, sobre todo Aristóteles, al comienzo del libro octavo de la Porque Ética. la pregunta debería ser cómo vivir juntos queriéndonos. Es que ese es el punto. Aristóteles, y junto con Aristóteles, la Iglesia, de un modo distinto, en otro lenguaje, digamos, pero Aristóteles te va a decir, oiga, la justicia responde a la pregunta, ¿cómo vivimos juntos sin matarnos, efectivamente? Pero no responde a la pregunta, ¿por qué vivimos juntos? Vivimos juntos porque somos amigos. Vivimos juntos porque somos amigos, no en el sentido de que nos queremos mucho y somos todos juntas, sino que vivimos juntos porque somos amigos en el sentido de que mi bien pasa necesariamente por el tuyo, somos socios en esta cuestión. Por naturaleza. Por naturaleza. Y esa idea de que el vínculo social fundamental es de amistad, es lo que la Iglesia, porque es consciente del pecado original que no conocía Aristóteles, corrige diciendo esto es caridad. Esto es caridad. O sea, no hay manera de que esa amistad entre las personas esté plenamente vigente si es que no nos reconocemos como hijos de un mismo Dios, como hermanos, en un sentido tal que haga posible que a mí me parezca completamente inconcebible mi propio bien si es que mi vecino no está bien. Que por lo demás es lo que pasa espontáneamente cuando las personas son buenas. O sea, en un barrio de gente normal, decente y común, digamos, todos están preocupados del vecino. Y se ayudan. Oye, ¿qué te parece esta opinión que una vez me dio un amigo cuando hablábamos de la doctrina social? Y al final él me decía que se daba cuenta que la gente de la parroquia le salía como natural entender la doctrina social sin haber leído las encíclicas. Y él citó esta frase de Benedicto de que el cristianismo no es una filosofía, sino que es una persona. Sí. En ese sentido, él me dijo, mira, un camino es estudiar, el otro camino es amar mucho al Sagrado Corazón. Sí. Porque a partir de eso, como que la doctrina social brota más o menos espontánea. Sí, a ver, yo creo que tiene toda la razón, pero con una precisión. Un cura muy amigo de la familia lo decía del siguiente modo, decía, mira, la fe del carbonero está muy bien para el carbonero. O sea, cada uno de nosotros tiene la obligación de formarse todo lo que sea posible en su condición particular. De manera tal de que no es que una cosa sustituya a la otra, sino que esta persona que tiene un cargo de responsabilidad, por ejemplo, en una empresa o en un municipio o lo que sea, solamente va a poder iluminar su propio trabajo con la luz de ese amor al Sagrado Corazón en la medida en que sea también capaz de hacerlo técnicamente bien, porque si no, no tiene nada que iluminar. De acuerdo. Finalmente, si no sabe hacer su planilla Excel, digamos, no hay ninguna materia que pueda ser iluminada y elevada por la caridad. Sí, o sea, hay algunos que no somos excusados finalmente del estudio y la preparación. Nadie es excusado. Nadie es excusado. Porque esa persona, ese adolescente, digamos, que no tiene ningún tipo de responsabilidad todavía, tiene que pensar en la que va a tener. Esa persona que no tiene, esa persona adulta que realiza un oficio y trabaja solo y nadie depende de él, bueno, hay cierto tipo de problemas que no se va a plantear, pero hay otros que sí. Y forman parte del el compendio de doctrinas que tiene que conocer. Y por lo demás está llamado a participar políticamente. Así es. Está llamado a plantearse la pregunta por el bien de todos. ¿Sí? Y claro, si es virtuoso, probablemente va a, como suele suceder con los santos, va a arrojar luces que otros no ven. Pero esos mismos santos que son lúcidos no siempre son buenos gobernantes. ¿Sí? En el fondo, esa luz no está llamada a resolver el problema, está llamada a iluminar a aquel que tiene que resolverlo. ¿Sí? Entonces nadie está excusado. Oye, y ahora, para pasar a una segunda etapa, ya al final de este capítulo, te quiero invitar a que hablemos de otro tema.
Y es que, esto lo hablamos con Vicente Wilson en un capítulo, tú eres papá de 10 hijos. Sí. Y eso hoy día suena, por decirlo de manera suave, extraño, pero también contracultural, porque todo el mensaje que recibimos es que hay que cuidarse de los hijos. Suena irresponsable, de hecho. ¿Cómo? Suena irresponsable, profundamente irresponsable al sentido común actual. Al sentido común actual, exactamente. Sin embargo, detrás de esas opiniones igual hay una visión súper materialista, individualista, y no sé si esto es una opción, si es que está bien llamarlo así, pero de alguna manera yo lo veo como un mensaje súper fuerte al menos a mí personalmente, me desafía en mis propios egoísmos. Yo creo que soy más egoísta que tú, Mauricio. Esto, a ver, una familia grande no es un mensaje en el sentido de algo que uno quiera decir, digamos. Tampoco es una decisión planificada. De hecho, vivir en una familia grande, chica, mediana, del tamaño que sea, es completamente implanificable. Y esto es como uno de los mensajes más bonitos de la iglesia sobre la fecundidad. El hijo es don, y los dones se reciben. O sea, de hecho, la misma palabra planificación es súper paradójica respecto de lo que quiere significar, porque lo que se puede planificar respecto de la familia es casi nada. En fondo, lo que dos personas que quieren planificar su familia pueden más o menos decidir es si en un determinado momento están abiertos a que algo que no saben qué es, suceda. ¿Sí? Pero el modo en que suceda, si suceda o no, lo que resulte de esa persona después es completamente impredecible. Es decir, yo creo que la única manera adecuada de acercarse a esa misión, a esa tarea que está en las primeras líneas del Génesis, digamos, de formar una familia, la única manera es como apertura al don. Y en ese sentido, o sea, el único que sabe si una persona ha estado a la altura de esa apertura es Dios. Es súper importante no juzgar en este sentido, ni por un lado ni por el otro, porque no es verdad que todo aquel que tiene familia grande es muy generoso, ni que todo aquel que tiene familia chica es muy responsable, ¿no? O sea, hay que ver qué es lo que está sucediendo ahí. Lo que sí es verdad es que a un hijo se lo recibe siempre, y siempre es un don. Donde da mucha paz el tomarse un poquito en serio la idea de que después del bautismo el hijo es más de Dios que mío, y me ha sido confiado para algo que yo no soy capaz de causar. Me fue confiado para algo que yo no puedo producir. Lo cual significa que, claro, que si uno se toma en serio la gracia sacramental, así como en el matrimonio a uno le son prometidas todas las gracias necesarias para mantener la fidelidad conyugal y el amor recíproco, así también en el matrimonio a uno le son concedidas todas las gracias, también las materiales, que son las que uno le pide más susto, digamos, necesarias para sacar adelante la familia. Porque esto es providencia, ¿no? Es Dios el que da. Ese último punto a mí me parece fascinante porque el otro día leí un texto que decía que el liberalismo lo que había hecho con el mercado era una especie de religión donde la mano invisible reemplazaba la providencia. Tener una familia numerosa implica también una profunda fe y confianza en que Dios existe y en que Dios va a proveer. Pero yo te diría que a ver, sí puede ser, pero con una precisión bien importante. Esa fe y esa confianza no son antecedentes, son consecuentes. O sea, en el fondo no es que uno porque tiene fe entonces decide. ¿Sí? Eso, porque en esa lógica no está un poco perdido, ¿no? Lo que sucede más bien es que una vez que tuviste un hijo no tienes más remedio que confiar. En el fondo la grandeza de la familia está en eso. Uno dice, yo siempre pongo este ejemplo cuando me toca explicar estas cosas en mis cursos.
Es difícil pensar una forma de sociedad humana más importante y más difícil que la familia. Y sin embargo, toda sociedad humana es más exigente para admitir a alguien entre sus miembros que una familia. O sea, no cualquiera puede ser gerente de una empresa o administrador de un edificio, pero cualquiera puede formar una familia. Lo cual muestra muy claramente que la lógica en estos temas es distinta. La familia no presupone virtud, la causa. No, porque no te queda más remedio que adquirir paciencia, no te queda más remedio que confiar en la providencia, no te queda más remedio porque está ahí y palpas todos los días que esto es más grande que tú. No son los buenos los que pueden tener familia, los que tienen familia se van haciendo buenos. Sí, y para que la familia lo haga bueno no es necesario que sea particularmente grande, digamos. Cada uno verá lo que Dios le pide. Igual tú una vez cuando conversamos esto, tú me dijiste, sin embargo, es súper entretenido. Es que es fascinante, es lo más entretenido que hay. Porque pasa esto. O sea, Igual es medio caótico, ¿no? Pero Caótico en el buen sentido de la palabra. es que caótico, o sea, perdón, yo soy profesor de filosofía. Caos significa ausencia de orden. Y orden no significa regularidad. Orden no significa que todo pase exactamente del mismo modo siempre. Eso es regularidad, eso es constancia. Orden significa que las partes estén bien dispuestas para un fin. ¿Sí? Y claro, exige esfuerzo, cansa, uno duerme menos. Los niños hacen muchas cosas y todos las hacen al mismo tiempo. No es que se queden congelados algunos. Pero yo me niego a designar eso como caos. ¿Sí? San Juan Bosco hablaba de quiazo, así como alboroto. Eso sí hay, eso sí hay. Y claro, hay ciertas precariedades, pero también hay un orden súper profundo. O sea, en el fondo lo que cada hermano experimenta respecto de de los demás hermanos bueno, es un poco lo mismo que experimenta un papá, que no tiene el control, que él no es lo más importante, que a veces no van a pasar las cosas como a mí me gustan y que sin embargo lo más grande, lo más asombrosamente gigantesco de lo cual tengo experiencia es el otro que tengo al frente, que es mucho más grande de lo que yo puedo imaginar, que fíjate que es la más profunda limitación de esta mentalidad técnica que apunta a la planificación y al control. O sea, fíjate que como muy rápidamente, en la medida en que avanza la tecnología, nos va llevando a la pretensión de diseñar a un hijo, que lo cual es una locura. O sea, una locura no solamente porque es contra su dignidad, que también lo es, sino porque es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. O sea, no tienes idea de quién es el que está siendo engendrado y esa es la sensación natural de cualquier papá que recibe a su hijo en su brazo. ¿Qué va a hacer de él? ¿Qué va a hacer de ella? Esa es la pregunta. ¿Y cómo me fue confiada esta tarea tan grande a mí, que soy un papá? O sea, ante eso... Eso debe haber dicho San José. Bueno, San José era el menos santo de la Sagrada Familia. Sí. Un amigo cuando salió esta carta del Papa Francisco sobre San José, lo decía así, decía, San José es como el patrono de la adoración eucarística. Entonces uno podría decir, en la adoración eucarística está la Virgen, como que es la custodia, llevando en brazos a Jesús, y lo que hace San José es estar. Estar, mirar lo que pasa ahí, e impedir que sucedan cosas, digamos. ¿Sí? Y permitir que sucedan cosas. Pero finalmente, la obra más grande es aquello que uno está contemplando ahí, y lo que uno ve en sus hijos es un milagro infinito, digamos. O sea, y cualquier persona que haya educado un hijo se da cuenta muy gráficamente cómo las cosas buenas de ese hijo claramente no las sacó de mí y son absolutamente milagrosas. Lo que pasa es que nos cuesta no tener el control. ¿Sí? Y claro, en ese sentido, si caos significa no tener el control, sí, efectivamente una familia es caótica. Pero no es caótica, porque no es malo que así sea, al contrario. Fíjate cómo
A veces nos hace bien no tener el control. Es que fíjate cómo una de las cosas que, si uno mira para atrás, digamos, una de las cosas que uno más lo educó fueron los defectos de sus hermanos. Una cosa O sea que yo estoy súper educado. no, claro, uno tiene que tolerar la tontería del hermano y bueno, eso permite, posibilita la caridad. Posibilita la caridad. O sea, al final no eres tan importante y que las cosas no sean como a ti te gustan, no es ningún desastre. Déjame terminar con este pensamiento, porque voy a usar la palabra del caos familiar. De alguna manera es una escuela de educación para luego el caos social o las virtudes necesarias se educan en la familia Sí. para luego vivir en la sociedad donde también tenemos que soportar los defectos de los demás y los propios que nos cuesta ver. O sea, toda la historia de la salvación consiste en que Dios hace cosas grandes a partir de cosas pequeñas. Esa es la lógica. Déjame terminar el capítulo así. Yo voy a decir que hay 3 formas para conocer la doctrina social de la Iglesia. La primera, lea encíclicas. Sí. La segunda, ame mucho al Sagrado Corazón de Jesús. Sí, perdón, si no puede leer encíclicas, búsquese a alguien que la haya leído. A un maestro. Sí. La segunda, ame mucho al Sagrado Corazón de Jesús. Y la tercera, tengan familias. Viva la familia que tiene. Viva la familia que tiene. Sí. Salud por la doctrina social y las familias. Gracias, Gonzalo. Gracias a Dios.